Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Esta mañana estaremos hablando acerca de el levantamiento de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. El tema es: ¿estamos listos? Es una pregunta. La respuesta no tiene que ser, aunque lo estemos, no tiene que ser con jactancia ni vanagloria, sino con un sentir, con una convicción de manera muy personal. Es algo y exclusivo, muy personal. Por eso la pregunta es: ¿estamos listos? Y vamos a leer a continuación algunos otros versículos donde podríamos preguntarnos, bueno, ¿realmente estaré listo? Y para continuar vamos a leer en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 al 18, que nos dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hablando de la venida de Cristo por su iglesia, han habido desde los tiempos de Pablo, discípulos de Pablo, agarraron otra corriente hablando y contradiciendo la doctrina sagrada, la que predicaba Pablo, diciendo la resurrección ya se efectuó. Y han habido personajes en diferentes épocas que han reunido grupos medianos, grupos grandes, donde han insinuado y han hecho que la gente se autosuicide, con el engaño, con la mentira, poniendo fechas. Allá por el año 2000 salió un personaje que gastó no sé cuántos miles de dólares en publicidad, poniendo fecha en las carreteras interestatales de este país que Jesucristo iba a venir en esa fecha. Y han habido en diferentes épocas afirmando lo que el Señor no se lo ha dado a conocer absolutamente a nadie. Lo dice en su palabra. Entonces, ¿por qué las personas, estos que han salido con estas cosas, salen poniendo fechas? ¿Será que los toma el espíritu del mal para manipularlos? Y esto es, hermano, como le dijera, de mucha importancia para nosotros. Hace algunas semanas salió una crítica bien fuerte
de un pastor muy conocido en el pueblo cristiano, que en el 2015 puso una fecha que en septiembre el pueblo de Dios se iba, que Cristo vendría por su iglesia en septiembre, nos vamos. Esas fueron las afirmaciones de él. Y en estos días salió otro, creo que fue Colombia, donde la gente vendió sus propiedades porque en el fin del mes de enero Cristo iba a venir por ellos. ¿De dónde sacan esta cantidad de mentiras? El Evangelio del Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo dice, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie sabe. Como cualquier predicador que quiera dar aproximaciones, que pueda decir cualquier cosa en cuanto a poner fecha o a calcular, la Biblia está diciendo por boca del Señor Jesucristo que el día y la hora no lo sabe nadie, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El estilo, la doctrina, el modo de vivir de la iglesia de Cristo está en los evangelios, está en las epístolas, y cuando venimos a Cristo es una carrera, es una lucha, es una tenacidad contra toda adversidad, contra las batallas de nuestra propia carne, contra nuestra mente. Tenemos que ir sobreponiendo. Y la Biblia nos da consejos maravillosos, como ese que dice Pablo, que no proveamos para los deseos de la carne, porque la carne para nada aprovecha, mas el espíritu está dispuesto. Amados, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37, el Señor dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este tiempo que hemos estado desde marzo, que se arreció este asunto de la pandemia hasta hoy, han habido casos que han llamado mucho la atención, porque a las personas que le llegó el virus y que creyeron que iban a sobrevivir y que se iban a sobreponer, muchos no pudieron. Vino el virus y se lo llevó. Y otros, gracias a Dios, que han sobresalido, la mayoría. Pero, ¿cuál será el mensaje? Nos hemos preguntado muchos. ¿Qué estará tratando de hacernos entender el Señor? Para mí, esto es algo muy personal, es una confirmación que Dios a ningún ser humano, por muy creyente, por muy usado por Dios, por muy santo, por muy humilde, a nadie le ha prometido Dios eternidad en esta tierra. A nadie. Y es claro que si nos enfermamos, la Biblia nos manda a orar por los enfermos. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y dice que la oración de fe sanará. Pero ¿qué pasa cuando oramos con fe y no hay sanidad? ¿Estaremos nosotros malinterpretando la palabra de Dios? Para mí no, porque Dios es soberano. Y Dios es quien da la vida y es quien dice hasta aquí. En esta
el día de, creo que fue jueves, las noticias del canto, del que arregló el canto y lo cantó y bendijo mucho a las iglesias cristianas, de Jaime Murel, un pastor, según la noticia, según los conocidos de él, un hombre piadoso, un hombre temeroso, de 72 años. Y ahí están en los noticieros de las redes sociales, en el YouTube, las últimas palabras y predicaciones que él dio, y falleció el día jueves. Amados, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Le vuelvo a repetir, por muy santo, por muy creyente, por las razones que sea, no nos ha prometido Dios eternidad en esta tierra. Pablo, un instrumento para la gloria de Dios, como él mismo dice en una de sus epístolas, como el Señor llamó a los primeros y cómo lo llamó a él. Y estando ya a pocos días, semanas, él escribe las siguientes palabras: porque yo estoy a punto de ser sacrificado. Y antes de eso había escrito a los filipenses, a toda la mayoría de cartas, ese donde dice que ha peleado la batalla y que ahora le espera la corona de la vida. Era porque le faltaban pocos días, él sabía, pero no aparece ahí: Señor, yo te ruego que me des 3 meses más, 1 año más, para poder escribir otra epístola. No aparece Pablo orando de esa manera, sino, hermanos, por eso le pusimos al tema, hablando de la venida del Señor Jesucristo, sabiendo todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Qué tan cerca puede estar la venida de Cristo? Yo no le puedo decir cuántos días, cuántos años, cuántos meses, pero de que el Señor viene por su iglesia es afirmativo. Es afirmativo por la palabra, porque Él dice: un poquito de tiempo y aquel que ha prometido venir vendrá y no tardará. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de entender, hay gente que vive preguntándole a Dios cuándo será, por qué esto, por qué aquí, por qué allá. Él dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las edades acerca de esto, porque el trabajo, el compromiso, la responsabilidad de cada creyente es apegarnos a lo que nos dice la palabra, vivir la vida conforme nos enseña la palabra. Porque al preguntar más y más, vamos a tener respuestas como las que el Señor Jesucristo dijo: los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, pero señal no les será dada, sino aquella como la del profeta Jonás. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, conoce bien, aún los niños, la historia de Jonás, y conocen otras cosas, hermano, que desde niño las venimos oyendo. Escribiendo en mis notas, recordaba yo mi infancia en el lugar donde yo nací. Es un lugar, en aquellos años era bien inaccesible, y la iglesia cristiana ponía unos autoparlantes y ponían los cantos en la tarde. A la hora del culto, tanto oían la predicación los que estaban adentro del pequeño edificio como los que estaban lejos. Se oía la predicación. Y esos mensajes llegaban a todo el vecindario. Y esos mensajes y esas predicaciones y esos cantos fueron los que llevaron la semilla para la mayoría de personas. Algunos que tuvieron esa oportunidad no prestaron atención, se volvieron necios en su propio andar. Muchos, al venir la guerra y por diferentes situaciones, ya no existen, ya no están.
Pero yo pensando en esto, dando gloria a Dios, dando alabanzas a Dios, que en todo eso, como que mi corazón y mi mente resonaban esas palabras. Y cuando yo obtuve el primer grado de cabo en la Fuerza Aérea, tenía un Nuevo Testamento. Y cuando estaba de clase de servicio, yo leía el Padre Nuestro para todos los soldados del escuadrón de paracaidistas. Y después les decía, el que quiera orar, que repita. Y el que no quiera orar, que al menos incline su rostro y baje sus ojos en reverencia al Dios Todopoderoso. Algunos quizá no lo hacían, sino porque como yo estaba de clase al mando para el último momento y mandarlos a dormir, quizás por cierto temor lo hacían. Pero en más de una ocasión me decían, usted tiene razón, lo que nos lee es bien bonito. Claro, si la palabra de Dios es deliciosa, es sabrosa, sobre todo cuando hay enfermedad, sobre todo cuando la gente está necesitada. Pero algunas veces, para algunas personas es una rutina, es como ir a un culto, es como un castigo, es como algo que no concuerda con el estilo de vida. Pero qué bueno es para aquellas personas que prestan atención a la palabra del Señor. ¿Y qué tan práctico va a ser aquello? Respondiendo a la pregunta, ¿estamos listos si Cristo viniera? Dice el versículo 40. Entonces, de Mateo 24, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y en la recomendación es, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea que desde que venimos a Cristo, es como dice el dicho que oíamos, común, ojo al Cristo, ojo al Cristo. La Biblia lo dice, puesto los ojos en Jesús. En cada momento, en cada circunstancia, vamos a ser tentados. La tentación no va a parar. Recuerdo algo que dijo Martín Lutero. Imposible que las aves no vuelen sobre las copas de los árboles. Lo malo es que hagan nido. Y dijo él, imposible que malos pensamientos no vengan a nuestra mente. Lo complicado es que los dejemos anidar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el problema. Ahora, amados, la palabra de Dios nos da consejo. La palabra de Dios nos enseña. Según un buen grupo de teólogos que vivieron hace más de 500 años, con muchos contemporáneos, de acuerdo a la doctrina de la venida de Cristo por su iglesia, no hay razón para andar buscando señales, ni andar promoviendo avivamientos a través de métodos humanos, sino el método bíblico, la lectura de la palabra, la oración, el sometimiento, el compromiso a la obediencia, el tratar de vivir una vida que agrade a Dios. Porque entre más tengamos luchas, más refuerzo tiene que haber en la lectura y en la oración. De esa manera nos vamos a ir acercando más y mejorando nuestra vida cristiana. En esto de la pandemia hay mucha, y más que todo creo que los
los predicadores que dicen esto, yo lo veo más como una ufanería religiosa, es como una jactancia. Hemos oído cómo personas en grupos de 10, de 15, de 20 se han contagiado con el virus. Entonces, si alguien se va a congregar y va a reunir 20, 30, 40, 50, si creen que están haciendo lo correcto, haciendo el bien, magnífico. Está buenísimo, está bien. Pero si alguien por prudencia, por precaución, por la razón que él sienta delante de Dios, pues no crea que porque esos 25 o 30 o 100 se estén congregando, no crea usted que por eso podemos asegurar que van a tener más fe y que si Cristo viene se van a ir con él. Por eso leí lo que dice Mateo 24 del 40 en adelante. Hermano, porque es una responsabilidad extremadamente personal que cada uno debe de entender que la vida cristiana no es solamente del montón, ni de grupos de 20 ni de 30, sino de un vivir de una forma que donde quiera que yo esté y como esté, tengo que buscar de agradar al Señor. En este año hemos estado en la oportunidad que yo he tenido de predicar tanto en radio como ahora, pusimos como lema con fe y esperanza. Y ahí lo dice Pablo en el versículo 13 de la primera Tesalonicenses 4. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. En este año, si esto llega a mejorar, pues tenemos planes, tenemos programas, tenemos un gran anhelo, un gran deseo de podernos congregar y conforme las leyes nos autoricen, así lo vamos a hacer. Ahora, amados hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza, nuestro anhelo es que esta pandemia termine. Así oramos. Pero si esto habrá de seguir, yo no lo sé. Ningún científico, nadie puede afirmar hasta tal fecha. Algunos dicen que esto va a quizás estar hasta el año 2023. Pero esto es según la ciencia. Pero si la ciencia está equivocada y en la soberanía de Dios permite el Señor hacer lo que Él quiere, Él es Dios soberano. No vamos a desmayar por eso. No vamos a podernos decir, bueno, estamos orando y ya nos aburrimos de orar. Le repito, amado hermano, nuestra vida está en las manos del Señor y cada día tenemos que afirmarnos en Él y esperar en Él lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Como iglesia, debemos de ceñirnos en las enseñanzas, en todas las cartas que Pablo escribe en las diferentes epístolas, como Santiago, como Pedro, pero quisiera leerles lo que dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el llamado. Con pandemia y sin pandemia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Esa es la vida. Ese es el andar de cada cristiano. Y ahí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 13, considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un predicador, teólogo, con muy buen enfoque bíblico, con una doctrina 100% bíblica. Dice él, los cantos antiguos, y pone el ejemplo él de un canto: no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, no puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Yo canto con gozo. Y en la realidad, ¿será siempre así? No, es que a veces estamos bien tristes. Y el Señor dijo que llorad con los que lloran. Para mí, el ponerme a llorar rápido me conmueve al sentir el dolor, la tristeza, la incomodidad, sea por enfermedad, por problema, por la razón que sea, por mis hijos, por mis nietos. Entonces, ¿cómo es posible que no va a estar triste un corazón que ame, que adore a Cristo, si la tristeza es común? La tristeza es normal. Ahora, ¿que nos vamos a dejar matar por ella? No, Señor. Por eso, con fe y esperanza, con búsqueda de Dios, con alabanza para Dios, aunque estemos tristes, hay que cantar a Dios, porque esa tormenta puede pasar. Si es esta pandemia, si es este virus, alabemos a Dios. Y si llegó el fin de nuestros días, como dijo Jaime Murel, sin saber que él ya no iba a estar, dijo que el día de su muerte era la coronación de su carrera cristiana. Qué convicción, ponernos en las manos de Dios, y que esa enfermedad nos puede hacer temblar. Y yo le oí a un especialista de la salud acá en el área que dijo: las cepas del virus son, yo pienso, dijo él, como una lotería, que a algunos les llega y de una vez les ataca los pulmones y se los destruye en pocos días. Y antes supuestamente era por la edad de 80 años en adelante, pero han habido casos de edad de 30 años, de 28 años, jóvenes. Y podemos decir, bueno, entonces quiere decir que directamente no es la edad, sino que es la cepa, dicen ellos, de cómo ataca este virus. Amados hermanos, sea la cepa que sea del virus, si estamos en las manos de Dios, el andar, el obedecer y el agradar a nuestro Dios es lo que determina. Por eso dice, porque aún, el versículo 4 de Hebreos 12, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hermanos, yo no sé, hay gente que ha sufrido mucho por diferentes circunstancias, por sus malas decisiones. Pero ¿sabe qué? Que cuando venimos a Cristo y pedimos perdón, ¿sabe que ahí se arregla el desorden espiritual? Y ahí puede haber una respuesta: estoy listo, Señor. Porque el tema es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Porque el versículo que tomamos en la palabra del Señor está afirmando la venida de Cristo. Y como le decía, amado, lo que el apóstol Pablo en diferentes versículos nos habla
de estas cosas, de cómo debe de ser la conducta, el andar de la iglesia, de cada cristiano, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, el apóstol le ruega a Timoteo, leyendo desde el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y vuelve a repetir la frase, ocúpate, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué maravilloso llamado. Cuídate. Amados, debemos de aprender a cuidarnos. Debemos de aprender a protegernos, no a la manera de nosotros, sino conforme la bendita palabra de nuestro Dios nos está enseñando. ¿Vendrá Cristo pronto? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Pero si Él se tardara un tiempo que no podemos decir, y habrán de venir cosas que nos pueden, digamos, cosas espantosas, que en algún accidente o algo, alguna enfermedad, tengamos una noticia que no queremos oír. Si estamos en Cristo, no hay pérdida. Leí una noticia en el mes de diciembre o en los primeros días de enero de un hombre que trabajó por más de 30 años en este país y se fue a su país para celebrar su jubilación. Llegó alegre y con todos los planes y las maletas para disfrutar su jubilación. Y en un accidente de tránsito perdió la vida. Hasta ahí llegaron sus días. No estoy pretendiendo ser caótico ni amedrentar, no. Sino que vivimos en tanto riesgo, vivimos en un mundo que está prácticamente en caos, de inconformidad, de violencia, de desorden, de indiferencia para con el Creador. ¿Y hacia dónde va este mundo? Al fracaso, a la destrucción. Por eso, amados hermanos, conforme al tema que pusimos, ¿estamos listos? No, mire hermano, es que yo que... ¿Y usted quién es? Por eso el Señor habla en una de sus epístolas en Santiago, vamos ahora, dice Santiago, ustedes los insensatos, ricos, que planean y dicen mañana vamos a hacer esto y todo, cuando no sabe qué va a traer el día. No sabemos. Podemos tener el plan y el programa de la agenda de trabajo, está bien, hay que ser responsable, pero tampoco, hermano, contar en un 100%, ¿por qué? Porque no hay garantía. Pero de que Cristo viene por su iglesia, eso es una verdad. Esa es una realidad. Por eso, en esta mañana, todos aquellos que tenemos la esperanza de lo que hemos leído en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, que nos dice, porque el Señor mismo, el personal,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo será esto? Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo, contando con los que ya habían creído y algunos ya habían muerto. Porque hace una narración en cómo fueron llamados los primeros, cómo se les apareció el Señor Jesucristo, y algunos de ellos, dice Pablo, ya murieron. Y a mí, dice, se me apareció como un abortivo. Y por eso él dice estas palabras: he aquí os digo un misterio. ¿Cómo va a ser esto? Nadie sabe, solo Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabemos que Cristo la venció en la cruz del Calvario. Sabemos que Cristo hizo, hermano, el milagro divino para el perdón de pecados, para vencer la muerte y para que nosotros seamos vencedores en la muerte. Dice un predicador: el supuesto derrotado en la cruz, el que estaba agonizando y en vez de recibir palabras de aliento, eran injurias. Este salvó a otros y a sí mismo no se puede salvar. Se burlaban. Aparentemente, ese Jesús de Nazaret, fracasado ahí en la cruz del Calvario, para todos los perseguidores, injuriadores, lo llevaron a la tumba y al tercer día ya no estaba ahí. Se le apareció primero a los suyos, después a más de 500 y por último, dice Pablo, a mí. Amados, ese Cristo glorioso es el que la iglesia debe de estar esperando cada día de su vida, cada momento, cada instante, con enfermedad o sin enfermedad, con salud, con mayor de edad o menor de edad. Debemos de estar atentos. Debemos de estar atentos. Porque estando en Él, amados, tenemos asegurada la vida. Porque aunque venga la muerte como venga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos,
dice el último versículo de 1 Corintios 15, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso debe de ser nuestro anhelo. Servir al Señor. Dicen por ahí, ¿verdad? El que no vive para servir en cuanto a la obra del Señor, no sirve. Así que, hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Le repito, puede ser que esto termine pronto o puede seguir. Si habrá de enfermarse alguien y Dios lo dejará para testimonio, gloria a Dios. Pero si Dios decide tomarlo en sus manos, gloria al Señor. Hasta ahí terminó nuestra carrera de la vida, como dijo Pablo. Y alguien dirá, pero hermano, es que si hablamos de lo humano, nadie se quiere morir. Algunos que sí, ¿verdad? Están tan decepcionados, deprimidos y atormentados. Pero teniendo a Cristo, teniendo al Señor, teniendo a aquel que nos está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Yo soy el Dios de tu salvación. Yo soy tu Dios proveedor. Yo soy el Dios que te da aliento. Yo soy el Dios que te rejuvenece. Estás cargado, estás cansado, estás atribulado. Vengan a mí, dice el Señor, yo los voy a hacer descansar. Y cada día, tomando fuerzas, tomando ánimo en el Señor, con fe y esperanza cada día. Recuerde ese lema, con fe y esperanza cada día, unidos pero en casa, no discutiendo, no en avaricia, no en conflicto, no en pelea, unidos en casa, tratando de buscar, unidos en el trabajo, tratando de alabar a Dios cada día, con fe y esperanza. Ese debe de ser el anhelo de cada uno, amados. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.